Hola, hola, buenos días. Bueno, vamos con nuestra segunda parte sobre la articulación temporomandibular y su tratamiento general. Para ello tenemos que conocer y comprender algunas características de, de la cabeza, de la articulación y su relación sobre todo con la columna cervical. Nosotros tenemos que recordar, entre otras cosas, que la articulación temporomandibular, la mandíbula, son derivados branquioméricos, o sea, derivados del primer arco branquial. Todas las estructuras derivadas del primer arco branquial están inervadas por el quinto par o trigémino, por eso tenemos la rama motora del trigémino que va a inervar a los llamados 4 músculos mandibulares, que son los pterigoideo externo y interno, el macetero y el temporal. De todas formas, hay otros músculos que participan de este movimiento esencial que realiza esta articulación, que lo denominamos ciclo masticatorio. La articulación temporomandibular es una articulación sinovial, presenta un cóndilo, presenta un menisco, tiene dos cavidades articulares, una superior y una inferior. Podemos ver que la articulación es del cóndilo dentro de una cavidad del hueso temporal, aunque en realidad tenemos que saber que la posición normal, natural, fisiológica de la mandíbula es con los dientes levemente separados. No sé dónde se llega a ver mejor. Ahí. Al estar los dientes levemente separados, como probamos en la primera parte del curso, el cóndilo ya no está directamente dentro del menisco porque el movimiento de apertura de la mandíbula conlleva un adelantamiento, ¿sí? Entonces, si se saca una radiografía con después vamos a subir un video con imágenes para complementar esta clase. Pero si uno saca radiografías, hay de tres tipos: con la boca cerrada apretando los dientes, que el cóndilo va a estar adentro de la mandíbula; con la boca en posición de reposo, que el cóndilo va a estar apenas salido; y con la boca totalmente abierta, que el cóndilo de la mandíbula va a estar debajo de lo que se llama la eminencia articular del temporal. Esto es un dato radiológico importante, y sobre todo tener en cuenta que la persona nunca debería tocar sus dos arcadas dentarias durante su fisiología. Ahora bien, ¿qué pasa si las está tocando? Los dientes se están tocando, eso es bruxismo. Una cosa es el bruxismo y otra cosa, quizás un poco peor, es cuando ya se transforma en patológico, cuando desgasta los dientes y el paciente, la persona, se transforma en bruxomaníaca. ¿Qué otras características podemos considerar? Hay características evolutivas importantes que se relacionan con la articulación temporomandibular y la cabeza, ¿sí? El tamaño de la cabeza en 90 grados con respecto a la columna vertebral y no siguiéndola hacia adelante. ¿Por qué es esto? Por la vista al frente, la visión binocular. Esto es muy importante en la evolución. Y muchas veces tenemos que considerar esto. ¿Por qué? Porque la posición de la cabeza, en general, va a estar determinado primariamente por la horizontalidad de la mirada, secundariamente por la mordida. Por lo tanto, para mantener la horizontalidad de la mirada, si la persona tiene una actitud hacia abajo, va a tender a ir hacia arriba, y ya vimos en la parte 1 que la mandíbula tiende a abrirse, entonces va a haber una dificultad masticatoria. Al revés, si la persona tiene actitud en extensión, la mandíbula tiende a cerrarse y va a tener otro tipo de disfunción temporomandibular. De las disfunciones temporomandibulares, el paciente puede presentar dolor. Generalmente el dolor, obviamente, puede venir después de una contusión, pero para hablar de los dolores que quizás de alguna manera de repente aparecen, suelen tener que ver con presiones
muchas veces tienen que ver con una carie no atendida, por eso yo siempre digo que primero el paciente tiene que asegurarse con la odontología de tener ya toda la dentadura sana, sanita, sin caries, sin contactos prematuros, y entonces así reequilibrada la mordida, yo puedo empezar a ver que esos dolores pueden venir también de tensión muscular y averiguar por qué viene esa tensión muscular. Uno de los malestares clásicos o típicos, podríamos denominar así, es el ruido. Me hace ruido la mandíbula. Muy bien, la primera pregunta es, ¿siempre te hace ruido la mandíbula? Obviamente la respuesta es sí o no. Cuando es no, es como que el sonido puede ser incipiente, recién estar comenzando a darse. Por otro lado, cuando el ruido es siempre, ya empieza a ser un ruido crónico y entonces ahí ya podemos estar en presencia de alguna alteración crónica, que si es funcional podemos diagnosticarla precozmente, en este caso no sé si sería tan precoz y tratarla, pero algunas malformaciones ya no son estructurales y entonces ya no tenemos tanta participación o posibilidad de participar en esto. Entonces es importante saber si ese ruidito clic, además es cuando abro la boca, cuando la cierra, o en ambas. Hay personas que le hace ruido solo al abrirla, hay personas que le hace ruido solo al cerrarla, y hay personas que le hace ruido al abrirla y al cerrarla. Ninguna implica que alguna sea más grave que la otra, aunque a simple apariencia el clic recíproco de apertura y cierre podría parecer el más grave de los dos, ¿no? Cuando la mandíbula se abre, gira y se desliza debajo del menisco. Gira y se desliza debajo del menisco. Este giro y sobre todo ese ir hacia adelante del menisco está dado por la tensión de un músculo que es el pterigoideo lateral, sobre el cual desarrollaremos más en la tercera parte o tercer encuentro de la temporomandibular. Cuando la articulación al abrir va para adelante, pero el menisco se queda fijo, hace clic. Cuando vuelve para atrás y el menisco sigue donde estaba, hace clic. Muchas veces hace clic y el menisco arranca después. Entonces, cuando llega acá, llegan los dos juntos, se encaja y vuelve y no hace clic de vuelta. A veces pasa al revés. Van los dos hacia adelante, pero al menisco le cuesta arrancar su retorno. Tiene poca elasticidad de los ligamentos posteriores. Por lo tanto, la mandíbula hace clic y vuelve antes a la cavidad. Una cosa muy importante que también debemos recordar es que el cóndilo de la mandíbula nunca está metido adentro de la cavidad glenoidea, no solo para cuando lo vean en una radiografía, es saber que siempre tiene ese espacio porque así nosotros podemos morder, masticar, también usamos para morderse las uñas, cortar cables, hacer cosas que quizás no está tan bueno que se hagan con los dientes. Pero a veces uno no encuentra la tenaza a mano y tiene que pelar el cable con los dientes. No digo que esté bueno ni que esté malo, pero es así. Otra cosa muy importante, evolutiva, entonces, volviendo a la horizontalidad de la mirada, tiene que ver con la mandíbula hacia atrás. La mandíbula, para ir hacia atrás, tuvo que pasar dos cosas. Primero, la posición de la cabeza enderezada. Segundo, la cantidad de dientes. Se tuvo que reducir la cantidad de dientes. Por eso cuando las mandíbulas a veces son demasiado pequeñas, o sea, el ir para atrás de toda la mandíbula es muy grande porque tanto el maxilar superior como el inferior son demasiado pequeños, tenemos problemas con los dientes 8 de cada uno de los 4 cuadrantes, los que se llaman las muelas o molares de juicio, que suelen denominarse así porque llegan después de los 16 años, que se supone que es cuando tenemos algo de juicio, o por lo menos algo de juicio propio. Así que es importante considerar esto y también hay otras cuestiones relacionadas con lo que vamos a llamar, todavía no me quiero meter mucho en la parte posturológica, pero vamos a llamar la relación cráneo-cervical, ¿sí? En la relación cráneo-cervical
tenemos algo muy importante, que es la distancia entre el atlas y el occipital, que en este esquema está muy poco respetada, pero cuando yo miro una radiografía lateral, que es importante que para ver la radiografía lateral que incluya cervical, uno tiene que pedir teleradiografía, ¿sí? O sea, sacada un poco más de lejos, así entran también las cervicales, como si fuera una cervical, pero hasta la temporomandibular arriba, o una temporomandibular hasta la cervical abajo. Eso se llama teleradiografía cráneo-cervical. Y es importante para ver las dimensiones. Los odontólogos desde Ricketts toman muchos parámetros antropométricos para ver cómo está desarrollada esa cara. También lo vamos a incluir en el videíto de imágenes que les voy a pasar más tarde. Pero básicamente hay algunos aspectos que podemos determinar ahora y refrescaremos más adelante cuando veamos la parte postural o cómo está influenciado o influye la parte postural en la mordida, que es la distancia occipito-tloidea, que tiene que ser de 4 a 9 milímetros, o sea, menos de 1 centímetro. Cuando el occipital está pegado a las cervicales, quiere decir que la cabeza está en actitud de extensión, y cuando está separado, o sea, la distancia mayor de 1 centímetro, quiere decir que la cabeza la tenemos en actitud de flexión. Esto implica, a su vez, generalmente, cambios en la curvatura cervical. Y esto implica, a su vez, cambios entre las vértebras cervicales y el hueso ioides, que están unidos por lo que se llama la parte cervical del sistema facial o aponeurosis del cuello. Entonces, es importante saber que el hueso ioides suele estar a la altura del borde inferior de la tercera vértebra cervical, del cuerpo de la tercera vértebra cervical, o también inclusive puede estar a nivel del disco intervertebral entre C3 y C4. Estas relaciones son importantes, son, diría, fundamentales para comprobar de alguna manera la buena posición de la cabeza, porque como dijimos la otra vez, cuando la mandíbula desarrolla lo que conocemos con el nombre del ciclo masticatorio, o sea, la apertura de la boca, esperen que acá se la luxé y no está bueno, ahí está. La apertura de la boca va hacia un lado y vuelve, va hacia un lado y vuelve. Todo este movimiento se llama ciclo masticatorio y depende más o menos en un 90%, por no decir un poquito más, de este ciclo masticatorio de la mandíbula, pero el resto, el 10% restante, 8% restante, 5% restante, es la cabeza que hace que encajen ambas mandíbulas correctamente. Cuando hay defectos de mordida en el nacimiento, disfunciones de mordida, la mordida abierta, la mordida invertida, esto hace que la posición de la cabeza para encajar los dientes y poder rasgar bien la alimentación dura, sobre todo, obviamente, cuando el niño empieza con alimentación dura después de los 8 o 10 meses, calculemos un año aproximadamente, hasta que después se acostumbre y demás, hace que la posición de la cabeza esté todo el tiempo en relación a esta masticación. Por eso es muy importante la detección precoz en niños de el frenillo corto, la mordida invertida o la mordida abierta, para poder desarrollar el tratamiento odontológico primero y postural después, si es requerido, para estas personas. Entonces, distancia occipito-tloidea, muy importante. La posición del hueso ioides, muy importante. Cuando abrimos y cerramos la boca, entonces vamos a tener un movimiento conocido con el nombre de ciclo masticatorio, y obviamente toda nuestra evaluación y obviamente todo nuestro tratamiento va a estar orientado a restaurar fisiológicamente ese ciclo masticatorio, que incluye, primero, la dirección parasinemática de la mandíbula y, segundo, el movimiento acompasado de cóndilo y menisco de la articulación. Para esto es fundamental también considerar entonces una parte esencial de todo esto, que es el músculo pterigoideo lateral, que es el controlador de la posición del menisco y el cóndilo en todo momento. Este es un músculo estriado, esquelético como cualquiera, pero es derivado branquiomérico.
No es exactamente el mismo músculo, pero son todos derivados, obviamente, del mesodermo. Ustedes saben que el mesodermo origina dos estructuras básicas, una para el origen de las estructuras de la mayor parte del cuerpo, que son las somitas, miembros, columna vertebral, occipital, efenoides, etmoides y frontal, sin los huesos escamosos de la capa del cráneo, de la tapa de la cabeza, que son de osificación membranosa y surgen evolutivamente después para proteger a la masa craneana. Y todo lo que es cara y cuello son derivados de los arcos branquiales. Y acá tenemos una cuestión muy interesante también para entender la mordida y el desarrollo de la articulación temporomandibular, que los arcos branquiales son de a pares. Tenemos el primer arco branquial, derecho-izquierdo, ¿sí? Segundo arco branquial, derecho-izquierdo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Son más chiquitos los últimos y se apilan un poquito. Los arcos branquiales también crecen para atrás. ¿Y qué van a dar origen? Dar origen al oído. Por eso la estrecha relación entre la articulación temporomandibular y el oído. En muchas especies no mamíferos, no placentarios, el oído y la articulación temporomandibular son una continuidad. Nosotros tenemos la suerte del desarrollo del hueso timpanal que separa anatómicamente al oído de la temporomandibular. Una cuestión que puede revisarse muchas veces, sobre todo cuando el dolor cursa con malestares auditivos, es si el oído no está tan inflamado que repercute en la articulación o si, lamentablemente, hay una comunicación entre ambas partes. El hueso que cubre por detrás del timpanal y por arriba el cóndilo de la mandíbula no es muy fuerte ni muy grueso. Si uno cae contra la mandíbula, el cóndilo puede perforar a cualquiera de ellos según la violencia del impacto. Por eso muchas veces si la persona cae y se fractura la mandíbula, si bien no es algo genial, es mucho mejor que la energía se absorba acá y se rompa acá y no que el cóndilo perfore, con la posibilidad de dañar meninges, de infecciones o inclusive llegar a la masa cerebral. Es muy importante entonces, y para ir cerrando con esta parte 2 de la articulación temporomandibular, y yendo un poco a este origen, ¿no?, de la articulación y del sistema estomatognático, los arcos branquiales vienen de un lado y del otro. Entonces, si nosotros miramos con atención, el paladar duro tiene una fisura media. Y acá está la unión del hueso palatino con el maxilar superior. Esta es una sutura que se llama sutura en cruz, que forma lo que es el paladar duro. Y ustedes imaginen que tenemos el paladar duro derecho, el paladar duro izquierdo, que se unen. ¿Cuándo se unen? Ahí arriba se origina la lengua. O sea, que en el embrión, en lo que se llama el estomodeo, que es la boca embrionaria, o la región donde se va a formar la boca embrionaria, la lengua, al estar todavía la cabeza muy aplastadita, está metida entre ambas partes del paladar duro. Este paladar no se puede unir a este paladar si la lengua sigue en el medio. Por eso la lengua desciende hasta acomodarse detrás de los incisivos superiores y el paladar se une. Cuando este descenso se retrasa por alguna cuestión, los paladares se unen menos o directamente no se unen, quedando fisurado de atrás hacia adelante. Si uno a veces adelante no ve fisura, esto no implica que no esté fisurado, sobre todo cuando el chico empieza a hablar o a emitir los sonidos y los sonidos suenan raros, como con un eco detrás, quiere decir que hay una fisura. Y obviamente, imagínense que esto fisurado comunica directamente con la fosa nasal. Entonces sale la voz medio nasal. Esto se llama fisura labio-alvéolo-palatina. Labio, alvéolo, por el alvéolo dentario, y palatina, que es el paladar duro o bóveda palatina. Esto se soluciona si se abre el labio con cirugía estética, cirugía plástica, digamos,
y el resto, ahí se hace una unión ósea con algún alambre como si fuera una fractura, y en el paladar muchas veces, depende de la fisura, se puede llegar a colocar una placa de algún material que el cuerpo soporte, quiera y se amigue para evitar eso, y sobre todo el malestar de comer y correr el peligro de que la comida, la saliva y un montón de cosas se vayan para la nariz. Así que factores fundamentales a recordar es la distancia occipito-atloidea, la posición del hioides, que vamos a aprender a restaurar el ciclo masticatorio en la clase que viene. Repasemos bien ese ciclo masticatorio, las inserciones del músculo pterigoideo lateral, y recordemos que es un derivado branquiomérico que está relacionado con la actividad visceral, y por lo tanto muchas de sus funciones están relacionadas con la actividad visceral, como por ejemplo la alimentación, la trituración de los alimentos y la digestión. Espero que les sirva, que la pasen bien, y nos estamos viendo pronto con la tercera parte.